Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Bienvenidos a El Intercambio. Imaginen por un momento el fin del mundo conocido. No el nuestro, claro, sino el de ellos. Estamos en pleno siglo XV y el imperio más grande de América, el Tahuantinsuyo, el coloso inca, avanza como una fuerza de la naturaleza hacia el sur. Desde el Cusco, sus caminos de piedra, el Capacñán, se extienden como las venas de un organismo imparable, llevando ejércitos, administradores e ideas. Y en el último confín de su mapa, llegan a un territorio que hoy llamamos Chile, donde se encuentran no con un vacío, sino con una feroz confederación de pueblos. Un pueblo al que los propios incas bautizaron con un nombre que, lo dice todo: Purún Auca, el enemigo salvaje. Y es justo en esa colisión de mundos donde nace el gran enigma. Porque lo que sucedió después es una historia contada, en dos lenguajes contradictorios. Por un lado tenemos el relato de los cronistas españoles, que hablan de diplomacia, de batallas, de fronteras. Y por otro, tenemos el testimonio silencioso de la tierra, la cerámica, los restos de fortalezas, los caminos. Y estos dos lenguajes, no siempre cuentan la misma historia. A veces, de hecho, se contradicen de forma radical. Exactamente. Y esa contradicción nos obliga a plantear la pregunta central de nuestro encuentro de hoy. ¿La presencia inca en Chile fue una conquista profunda? ¿Una verdadera integración de los pueblos locales en la maquinaria imperial, transformando su cultura, su economía y su política para siempre? O sea, ¿fue la creación de una provincia más del gran Tahuantinsuyo? ¿O fue más bien un intento fallido? Una ocupación militar precaria, una delgada capa de control que nunca logró penetrar el corazón cultural y político de estos pueblos. Una incursión que se topó con una muralla humana infranqueable y que al final fue contenida en una frontera de guerra, dejando a las confederaciones del sur no solo intactas, sino yo diría fortalecidas por el desafío. En nuestra conversación, yo voy a sostener que el Imperio Inca implementó un sofisticado proyecto de construcción estatal, integrando a los valles centrales de Chile de manera profunda y duradera. Y yo voy a argumentar que el verdadero protagonista de esta historia no fue el imperio, sino la resistencia, que el dominio inca fue, en realidad, superficial y que la feroz independencia de los pueblos locales fue el factor que realmente definió el destino de esta región. Mi posición parte de una idea fundamental. Creo que subestimamos la sofisticación del imperio. Pensamos en conquistas solo en términos de fuerza bruta, pero el Tahuantinsuyo era mucho más inteligente. Las crónicas tempranas, como la de Juan de Betanzos, que, recogió testimonios directos de la nobleza inca, nos describen protocolos de anexión que parecen más diplomacia que guerra. Hablan de parlamentos con los líderes locales, de grandes banquetes, del intercambio de regalos valiosos y sobre todo de alianzas matrimoniales. El Inca ofrecía mujeres de la élite cusqueña a los señores locales, un acto que, en el mundo andino, crea lazos de parentesco y obligaciones mutuas inquebrantables. O sea, no era solo imponer, era seducir e integrar. Y la evidencia material para mí lo respalda de forma abrumadora. El Capacñán, ese camino del Inca que era la columna vertebral del imperio, no se detuvo en la frontera norte, penetró hasta el corazón de Chile central. Vemos centros administrativos planificados desde el Cusco, como los de los valles de Aconcagua y Mapocho, y fortalezas imponentes como el Pucará de la Compañía. Esto no es una incursión improvisada, es la infraestructura de un estado permanente. La frontera que se establece en el río Maule no es, desde mi punto de vista, una señal de fracaso. Es más bien la marca de un imperio maduro que sabe dónde consolidar su poder para administrar eficientemente los territorios ricos y poblados que ya controla. Yo veo ese mismo panorama y llego a una conclusión radicalmente opuesta. Para mí, la presencia inca fue una ocupación tardía y en esencia muy frágil. Probablemente no duró más de una generación antes de que llegaran los españoles. Un suspiro en el tiempo histórico, insuficiente para una transformación cultural profunda. El propio lenguaje nos da la primera pista.
Cuando los incas se refieren a sus adversarios como promaucaes, que es una castellanización de purumauca, enemigos salvajes, no están describiendo a un futuro socio, están deshumanizando a un enemigo irreductible. Es una declaración de guerra, no una invitación a la integración. Y luego está el evento clave que mi colega interpreta como una decisión administrativa: la Batalla del Maule. Las crónicas, desde Garcilaso de la Vega hasta Jerónimo de Vivar, la describen como una guerra de 3 días, sangrienta, sin un vencedor claro, que frenó en seco el avance del imperio. Eso no es estrategia, eso es chocar contra un muro. La evidencia arqueológica, lejos de mostrar un control uniforme, revela lo que los expertos llaman un mosaico de relaciones sociales. Es decir, algunos valles con una fuerte presencia inca y justo al lado comunidades que parecen haber seguido con su vida casi sin alteraciones. El verdadero legado de esta época, para mí, no es la incaización de Chile, sino la mapuchización de la resistencia. Fue en esta lucha contra un poder externo que las confederaciones locales se fortalecieron, se modernizaron y forjaron una identidad guerrera que luego usarían con una eficacia aterradora contra los conquistadores españoles. Entiendo el atractivo de esa narrativa de resistencia heroica, pero creo que idealiza un poco las fuentes que la apoyan y minimiza la evidencia contraria. Mencionas los rituales como si fueran meros actos de dominación, pero fíjate en los detalles que nos da Betanzos. Los señores de Chile viajaban al Cusco, al centro mismo del poder imperial, para participar en ceremonias. El Inca les entregaba mujeres de su propio linaje. Esto es algo más que coerción. En la cosmovisión andina, esto es tejer un nuevo tapiz social, crear un estado multiétnico unido por lazos de sangre y reciprocidad sagrada. Y la prueba de que esto no era solo teoría está en la cultura material. Cuando los arqueólogos encuentran cerámica de estilo inca mixto, ¿qué nos están diciendo? No es que hubiera vasijas incas junto a vasijas locales, es que los alfareros locales empezaron a producir objetos que fusionaban sus propias técnicas y diseños con los del imperio. Eso solo pasa cuando hay una interacción cotidiana, profunda y prolongada, no un simple contacto militar en una frontera. Claro, pero esa lectura de las fuentes omite una parte crucial del relato. Esas mismas crónicas que mencionas, como las de Betanzos o la de Cabello de Balboa, nos dicen que la invasión inca fue, en primer lugar, una campaña de castigo. Fue una respuesta a que los señoríos de Chile habían apoyado rebeliones anti-incaicas en el altiplano. Es decir, el conflicto armado precedió a cualquier intento de diplomacia. Esos rituales que describes como una construcción de parentesco, desde la perspectiva del vencido, son actos de sometimiento. Te obligan a viajar a la capital enemiga, a aceptar sus mujeres y, lo más importante, a entregar tus objetos sagrados, tus huacas, que eran entidades con vida propia para ellos. No es un intercambio, es una rendición espiritual. Si la relación era tan armónica, te pregunto directamente, ¿por qué fue necesario construir una red de fortalezas como el Pucará del Cerro La Muralla? ¿Y por qué llamarlos enemigos salvajes? Es una pregunta lógica, pero en las fronteras imperiales siempre se fortifican. Pensemos en el muro de Adriano en Britania. Roma no lo construyó porque su integración de las tribus al sur del muro fuera un fracaso, sino para definir el límite de su administración, para controlar el comercio y para proyectar poder. Las fortalezas son una herramienta de control en cualquier frontera, no necesariamente una señal de guerra constante. El conflicto inicial no niega una posterior integración. De hecho, es el patrón de casi todos los grandes imperios de la historia. En cuanto al nombre promaucaes, sí, es un término quechua que refleja la perspectiva inicial del Cusco. Pero la política imperial era pragmática y evolucionaba. La prueba más contundente de que esa política cambió hacia una administración efectiva es el sistema tributario. Cronistas como Agustín de Zárate describen las caravanas que transportaban anualmente cientos de miles de pesos en oro desde Chile hasta el Cusco. Te aseguro que no se logra organizar una extracción de recursos de esa magnitud con una ocupación precaria y en constante estado de guerra. Se necesita una administración estable, paz y colaboración local. Disculpa, pero ese argumento no me convence. El tributo no prueba una integración cultural, solo demuestra una extracción económica eficaz que a menudo se logra por medios violentos. De hecho, un tributo tan pesado podría ser la causa misma de la resistencia. Y eso me lleva directamente al problema de la frontera del Maule. Mencionas el tributo como prueba de control, pero para mí, eso nos lleva directamente a preguntar,
Si el control era tan efectivo y el territorio tan rico, ¿por qué el imperio, una entidad expansionista por naturaleza, se detuvo tan abruptamente allí? Esa frontera no fue una decisión administrativa, fue una derrota militar. Ahí es donde discrepo fundamentalmente. La idea de una derrota se basa casi exclusivamente en el relato de Garcilaso de la Vega, un cronista que escribía en España más de un siglo después de los hechos, con una clara intención de novelar y glorificar el pasado inca. Su relato de la batalla del Maule es épico, sí, pero probablemente tiene más de literatura que de historia. Un imperio funcional como lo era el Tahuantinsuyo no se expande hasta el infinito. Establece límites donde puede gobernar de forma rentable y segura. El territorio al norte del Maule era el premio, rico en minerales, con una población densa y apto para la agricultura. Al sur se encontraba el mundo autónomo de Arauco, un territorio más boscoso, con una población más dispersa y hostil. Consolidar la provincia de Chile al norte del Maule fue una decisión estratégica brillante. Fíjate en el mapa de Alonso de Ovalle de 1646. Él representa un reino de Chile precolombino con una dimensión continental que se extiende a ambos lados de los Andes. Esto muestra que la concepción de una entidad política organizada y delimitada por los incas pervivió incluso en la memoria colonial. Que no solo cuenta Garcilaso. La idea de una resistencia formidable resuena en varias fuentes. Garcilaso narra que fue el propio Inca Tupac Yupanqui quien, tras recibir los informes de meses de batallas sangrientas sin un vencedor claro, dio la orden explícita de no avanzar más y fortalecer las posiciones actuales. Eso no es una estrategia planeada desde el Cusco, es una decisión táctica en el campo de batalla. Es pragmatismo ante una resistencia que te está desangrando. El sur del Maule no era simplemente otro territorio, se convirtió en la prueba viviente de los límites del poder incaico. Y esa autonomía forjada en el combate es lo que, como argumentan los estudios modernos, permitió a la sociedad mapuche no ser aculturada. Adoptaron elementos externos, como el caballo de los españoles más tarde, pero para fortalecer su propia estructura y resistir con más eficacia. La frontera fue su victoria. Y es aquí donde creo que el debate da un giro fascinante, porque el testimonio de las piedras empieza a contradecir el relato de los cronistas. La arqueología moderna está reescribiendo por completo la cronología de estos eventos. Durante mucho tiempo, basándonos en las crónicas, pensamos que la presencia inca en Chile fue muy breve, de apenas 50 o 60 años. Pero las dataciones por radiocarbono están destrozando esa idea. Tenemos fechados confiables como un entierro en el sitio de Los Jazmines asociado a un aríbalo, una vasija de cerámica icónicamente inca, que nos dan una fecha cercana al 1350 después de Cristo, 100 años antes de lo que se pensaba. Esto implica un periodo de ocupación de más de un siglo y medio. ¿Cómo se puede llamar superficial a una presencia de 150 años? Eso es tiempo más que suficiente para construir toda la infraestructura que vemos, para establecer una administración, para que generaciones de élites locales se casen con nobles incas y para que esa cultura híbrida que vemos en la cerámica se consolide. La evidencia material de una ocupación prolongada es, para mí, mucho más fiable que los relatos de cronistas que escribían con agendas políticas y una comprensión a menudo limitada del mundo andino. De acuerdo, la cronología se está ampliando, y ese es un punto importante. Pero esa misma arqueología nos cuenta una historia más compleja. Nos habla de un mosaico, no de un control homogéneo. Muestra que la presencia inca era muy fuerte en valles como la Concagua, pero casi inexistente en las zonas intermedias o en la cordillera. Y la evidencia de un control estatal efectivo al sur del río Maipo, incluso dentro de la zona conquistada, es muy débil. Estudios recientes sobre el camino del Inca en la propia región de Santiago sugieren que las instituciones imperiales estaban parcialmente ausentes. Las crónicas, con todos sus problemas, son las únicas fuentes que nos hablan de la dinámica política, de la agencia humana, de la resistencia. Descartarlas por completo es como ver una fotografía sin entender la historia que hay detrás. La arqueología te da un objeto en un lugar y en un tiempo, sí. Pero la etnohistoria, el estudio de esos relatos, te da el porqué, la intención, la rebelión, el conflicto. No estoy de acuerdo con esa línea de razonamiento, porque la ausencia de evidencia no es necesariamente evidencia de ausencia.
El modelo de control inca era flexible y se adaptaba a cada región. En la zona central de Chile, es muy probable que no necesitaran construir grandes centros ceremoniales al estilo de Cusco. ¿Por qué? Porque, como señalan varios estudios, a menudo gobernaban a través de las estructuras de poder locales preexistentes. Es una forma de imperialismo mucho más sutil y eficiente. Dejas que el jefe local siga gobernando, pero ahora te responde a ti. La ausencia de grandes templos no significa ausencia de control inca, puede significar un control más inteligente. Además, tenemos pruebas de una integración que va mucho más allá de lo local. Hay registros de mitimaes que eran, grupos de población que el imperio trasladaba estratégicamente para asegurar territorios y lealtades de Copiapó, en el norte de Chile, participando en rituales en el santuario de Copacabana, en el mismísimo lago Titicaca, a miles de kilómetros. Eso es la marca inconfundible de un Estado que mueve a su gente por todo su vasto territorio, integrándolos en un sistema social y religioso panandino. Pero esa misma estrategia de los miquimaes es una prueba de la dificultad que encontraron. Era una medida drástica, reservada para zonas rebeldes o de frontera. El hecho de que tuvieran que desarraigar poblaciones para asegurar el control en el norte de Chile demuestra la resistencia que enfrentaban desde el principio. Y al sur del Maipo, esa estrategia parece haber sido inaplicable o haber fracasado. Al final, creo que tanto las piedras como los relatos nos cuentan dos caras de la misma moneda. Un imperio que intentó imponer su orden y un conjunto de pueblos que se negaron a aceptarlo pasivamente. La pregunta clave es, ¿cuál de esas dos fuerzas fue la que definió el resultado final? Y para mí, la respuesta es clara. La resistencia fue el factor determinante que dibujó el mapa final de la presencia inca en el fin del mundo. En resumen, desde mi perspectiva, la evidencia acumulada, especialmente la arqueológica, apunta que la expansión inca en Chile fue un sofisticado y exitoso proceso de construcción estatal. El Tahuantinsuyo no solo llegó, se estableció, administró, extrajo recursos e integró culturalmente una porción significativa del territorio. Lo hizo a través de una combinación de poder militar, diplomacia ritual y una profunda comprensión de la política local. Creó una provincia imperial funcional, una parte integral de su sistema mundial, cuya trayectoria solo fue interrumpida por la llegada, catastrófica, de los españoles. Por mi parte, concluyo que el imperio inca, el poder más formidable de la América precolombina, encontró su límite real y simbólico en la feroz independencia de los pueblos de Chile. Su ocupación fue parcial, siempre contestada y finalmente contenida en una frontera que no pudieron cruzar. El verdadero y duradero legado de este periodo no fue la marca que dejó el imperio, sino la capacidad de resistencia y adaptación que forjó en las confederaciones del sur. Un rasgo de carácter que definiría su historia de lucha y supervivencia durante los siguientes 400 años. Al final del día, nos quedamos con dos relatos poderosos que más que oponerse, quizás se entrelazan. Tenemos la historia de un imperio que buscaba llevar su orden civilizatorio hasta el último rincón del mundo que conocía. Y historia de un pueblo que se negó a ser el último capítulo en el libro escrito por otros. La verdad, como suele ocurrir, probablemente no esté en un extremo o en el otro, sino en la tensión permanente entre la integración imperial y la voluntad de resistir. El material de origen está lleno de claves, de detalles fascinantes y de contradicciones que invitan a seguir explorando. Es allí, en esa exploración, donde cada uno puede componer su propia imagen de este extraordinario encuentro de mundos. Gracias por acompañarnos en el intercambio. El viaje por la historia nunca termina, solo espera el próximo destino. Nos reencontramos pronto.